Aguascalientes detuvieron a 18 presuntos integrantes de un grupo delictivo que opera en la zona. Aguascalientes, ¿no? Ahora sí pensábamos que ahí no pasaban tantas cosas. Uno no duda no duda uno que pasen, pero ahí están los 18. Y ve usted con todo lo que los atraparon. Los delincuentes realizaron bloqueos viales y quemaron vehículos y tiendas en la región. El operativo fue desplegado en el municipio de Rincón de los Ramos, al norte de la entidad. Decomisaron 20 armas de fuego, 28 cargadores y chalecos tácticos, y el Gabinete de Seguridad realiza patrullajes y sobrevuelos de reconocimiento para restablecer el orden y garantizar la seguridad de los habitantes y de todo el estado. Es un estado, como usted lo sabe, pequeño en términos de su tamaño. Aguascalientes no está considerado como un foco de violencia. Está en medio de Jalisco y Zacatecas, donde sí hay altos índices de problemas. Y le diría, por cierto, las carreteras de México, hoy la de Aguascalientes, que estuvo cerrada con paros, etcétera. Hoy la de entrada a Veracruz por los transportistas. Hoy la de transportistas llegando a Puebla. Y mañana se habla de otra posibilidad de no va a ser un paro como tal, va a ser un nuevo llamado con todos los coordinadores o los que son representantes del transporte concesionado en la Ciudad de México, que está a 6 pesos el boleto, lo quieren cobrar a 8, a 12, que es lo que cuesta el del Estado de México. Y entonces lo que decían hoy platicaba con ellos y decían, pues fíjate, cuando se hizo la campaña, hablamos con la jefa de gobierno, la aspirante a jefa de gobierno de la Ciudad de México. Yo les prometo que si yo llego vamos a revisar a detalle todo la vida y por haber. Y después de todos estos días no ha pasado nada. Han sido recibidos 2 veces por el secretario de gobierno, que pues estamos en un síndrome muy, muy mexicano de patear el bote. Sofía Huet es especialista en seguridad. Hablemos con ella de todo lo que tiene que ver con esto de Aguascalientes, las zonas, carreteras, etcétera. Sofía, como siempre, es un gusto saludarte. ¿Cómo has estado? Igualmente, Javier, pues aquí atenta a lo que está ocurriendo en nuestro país en temas como lo que hoy comentas de Aguascalientes, que si me lo permites, yo creo que en México hay 3 tipos de estados: los que ya encontraron los campamentos, los que lo están buscando y los que voltean para otro lado. Y Aguascalientes creo que afortunadamente entra en la categoría de un estado proactivo, porque no hay que olvidar que esta detección de este campamento pues se hizo gracias a labores de inteligencia del propio estado, ¿no? Y que ya para el operativo solicitaron apoyo de autoridades federales, pero creo que esa es justamente la diferencia. A pesar de que se den estos hechos de violencia, que finalmente es una reacción del crimen organizado, el contar con un estado proactivo y que no le tenga miedo. Creo que esto también es importante a este tipo de repercusiones o manifestaciones del crimen organizado, pero que también la sepa contener de manera efectiva en el menor tiempo posible. Sí, esa es una de las claves. A ver, ¿estamos equivocados cuando decimos que no teníamos en el radar o en el mapa de la inseguridad a estos niveles Aguascalientes, o simplemente, como tú dices, no habíamos volteado a ver? Aguascalientes es un estado que tradicionalmente no ha ofrecido cifras delictivas en delitos de alto impacto altas o significativas, por ejemplo, tema de homicidio, tema de extorsiones, tema de secuestro, etcétera. Pero finalmente, junto con otros estados del país, comparte algo que los delincuentes están buscando, que es una posición privilegiada. Y creo que lo que ocurrió en Aguascalientes, pues también es un punto de inflexión. Pues finalmente actuar de forma proactiva, pero también hacer evidente que hoy en México pues prácticamente tenemos presencia del crimen organizado en casi todos los estados del país, de una forma a lo mejor más discreta, de una forma más violenta, pero prácticamente el tiempo que se les dejó de combatir el sexenio pasado, pues ese espacio que dejó la autoridad del Estado mexicano con E mayúscula, pues lo ocuparon ellos. Y que hoy el reto pues es de todos los niveles de gobierno, desde el municipio, el Estado, la Federación, y no pueden esperar a que haya una intervención federal, y creo que este es un buen ejemplo de cómo tienen que actuar los estados, creando inteligencia propia, creando grupos de operaciones especiales que sean efectivos, porque además Aguascalientes tiene un buen grupo de operaciones especiales que, he de decir, parte de él proviene de Policía Federal, e incluso su anterior titular también provenía de Policía Federal. Entonces, han sabido consolidar una fuerza de reacción que hace inteligencia, pero que también sabe contener este tipo de incidentes, y creo que a pesar
de este tipo de hechos violentos que, como bien lo comentabas, pues afectó tiendas de conveniencia, vías de comunicación, etcétera, pues los resultados al final resultan positivos, ¿no? El número de personas detenidas, como ya se mencionaba, casi 20, y finalmente junto con los que se detuvieron en los propios bloqueos, estamos hablando de más de 20. El tema de 20 armas aseguradas, etcétera, pues sí es un fuerte golpe a las organizaciones delictivas, y sobre todo creo que un buen mensaje del Estado mexicano, en este caso representado a través de un gobierno estatal, en donde se hace valer la ley. Ahora, el reto no nada más es detenerlos, también el reto será en conjunto de todas las autoridades la ministerialización del tema y que esto derive realmente en una sentencia positiva de estas 27 personas en total por los delitos que correspondan en cada uno de los casos. Sí, que esa es la otra. Oye, a ver, digamos, otro estado, Sofía, que se nos ha puesto enfrente es el estado de Veracruz. Independientemente de algunas cuestiones que tienen que ver con si alguien es asaltado y entonces lo matan en plena boca del río para quitarle su camioneta, o cosas que suceden, hay también la idea de que el norte está cada vez más difícil y el hecho de la muerte de la maestra Irma creo que nos da también digamos, una idea de algo que se está suscitando en pequeños municipios, como el caso del Álamo, porque además es un grupo que trae a los taxistas y trae a la sociedad auténticamente entre la espada y la pared. ¿Ahí qué alcanzas a apreciar a ver, Sofía? Pues Veracruz ha sido un estado que históricamente ha tenido este tipo de conflictos. Yo me atrevo a decir que ningún gobierno los ha sabido erradicar. Prácticamente los grupos delictivos que han estado presentes ahí, y no los voy a mencionar porque nunca me ha parecido un buen ejemplo publicitario, pero este choque de grupos delictivos, el tema de que no solamente van sobre el tema de delincuencia organizada, sino que, permíteme decirlo en términos llanos, se meten con la gente, Sí. ha sido histórico. El tema de la extorsión, yo creo que si alguno de los estados de México ha tenido bien conocido este esquema de rentas del crimen organizado, ha sido Veracruz, desafortunadamente, y pues su expansión no deja de percibirse a la alza mientras no haya una autoridad que además sepa realmente ponerles un alto. Hemos tenido además incidentes muy lamentables en el caso de Veracruz con las autoridades, en donde han sido las propias autoridades quienes, incluso coludidos con el crimen organizado, pues han puesto a jóvenes, a personas que a veces sin ningún nexo delictivo, lo cual no lo hace menos grave, han pues finalmente sido parte de quienes han acabado con la vida de estas personas. Entonces, creo que Veracruz necesita realmente un cambio de rumbo en materia de seguridad, porque es complicado el panorama que presenta hoy. La violencia política, además, también se junta como otro de los factores que se suman a este escenario, ¿no? Y que además, pues cada que existen justamente estos perfiles que promueven hacer las cosas diferentes, pues son quienes sufren de la violencia política. Ahora, y que también hay que decirlo, es grave el tema de que al día de hoy haya dos versiones sobre el fallecimiento de esta maestra, ¿no? Desde quien asegura que fue por un tema natural, lo voy a poner así, y otra versión de que sea pues realmente derivado de una acción cometida por delincuentes. Entonces creo que el ni siquiera tener claro de qué falleció esta maestra es uno de los componentes que nos hace ver qué tan confusas están las cosas en Veracruz. Híjole, oye, Sofía dice, híjole, también en una narrativa, en una verbalización bastante, me parece, aparece como insensible. Seguramente me dirán que no, ¿no? Pero esto de que diga les guste o no, le dio un infarto. No, pues ya quisiéramos que haya sido un infarto de una señora tranquila en su casa, ¿no? Que llegue al final de su vida productiva, como todos quisiéramos llegar. Pero francamente las versiones resultan muy poco afines a esta versión institucional, ¿no? Yo, ¿qué más quisiéramos saber que nos gustara la realidad? Pero ni siquiera tener claro, creo que es algo, Sí. insisto, que es es un síntoma de una narrativa, de una ausencia de la autoridad muy confusa. Sí, sí, sí. Oye, a ver, para cerrar, el viernes se estarían aplicando los aranceles y una de las partes que tiene que ver con los aranceles, Sofía,
por lo menos en la carta que mandó el señor Donald Trump, tiene que ver con el tema de seguridad en México, tiene que ver con los cárteles de la droga. Yo te plantearía, ¿qué le puedes ofrecer, Sofía, al gobierno de los Estados Unidos, al presidente Trump, cuando le mandaste 29 narcotraficantes, entre ellos a Rafael Caro Quintero, y dice, me mandaron ahí a unas personas para que estuviera contento, ¿no? O sea, en un menosprecio total. ¿Qué le puedes ofrecer de aquí al viernes? O sea, digo, entiendo que no como una fecha fatal, lo digo por el famosísimo aplicación del 30% de aranceles. Pues yo creo que lo que hay que ofrecerle es el antídoto a su estilo, ¿no? Siempre Trump pide 5 para obtener 4, cuando Sí. realmente merecería 3, y perdón que lo diga de esta forma. Sí. Pero la realidad es que los resultados que ha ofrecido el actual gobierno de la presidenta en materia de seguridad, pues prácticamente en menos de un año ya se llevaron de calle a los que se ofrecieron durante 6 años. Entonces, estamos hablando de más de 17,000 detenidos, 140 toneladas de droga, por ejemplo, 2 millones de pastillas de fentanilo, que realmente son resultados históricos que no se habían visto en ya prácticamente 7 años y no se ha cumplido ni siquiera los 365 días del año concluido. Entonces, creo que aquí el tema de relaciones exteriores, el tema de diplomacia, el tema de la propia narrativa y la forma de conducir de la presidenta hacia el presidente Trump, creo que tendrá que nuevamente hacerse valer para poder dar cuenta de realmente que se está trabajando en la materia. Ahora, no hay que olvidar que también la agenda de México en materia de seguridad, pues quien ha incidido para cambiarla ha sido también Estados Unidos, con la, voy a ponerle así, detención de Ismael Zambada y otros efectos que se están dando, el tema de los testigos protegidos, etcétera. Entonces, creo que lo que busca el presidente norteamericano es seguir teniéndolas de ganar de todas, porque la realidad es que tiene en su cancha y tiene ahora sí que en su poder pues un gran número de mecanismos, un gran número de información, un gran número de tiene sartén por el mango, hay que decirlo también en ese sentido, porque además con su declaración de organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos, pues hay que recordar lo que ha ocurrido en la historia de este planeta, de este mundo, con la presencia de Estados Unidos. Entonces, creo que en términos de cooperación se ha dado muestra por parte de México, entonces habrá que esperar que el tema de la diplomacia y los buenos tratos de la presidenta pues tengan un efecto que impacte menos en el asunto de los aranceles. Oye, y agregaría otra palabrita que últimamente también te muestra que sí hay una evolución y hay un tratamiento totalmente distinto en relación de la pasada administración, cuando por ahí del primer año, después de Tlahualilpan, nos acabaron diciendo que se había resuelto, que estaba casi resuelto el tema del huachicol. Y sí, ya no existía. Ya no existía, ¿te acuerdas? ¿Y cómo ves ahora, Sofía? Digo, sí, realmente hay un cambio. Además, un reconocimiento de Estados Unidos de que también participa, ¿eh? Claro, pero además aquí uno de los asuntos interesantes, Javier, es que ya no estamos hablando solamente de camioncitos o de tomas. Hay que recordar que estamos hablando también de buques completos, en un esquema que pareciera ser increíble si no lo ves o si no lo comunica la propia autoridad, lo cual también habla bien de la propia autoridad. Y creo que lo que mencionas de la corresponsabilidad con Estados Unidos, porque eso es innegable, pues también tiene que ser un tema o un argumento de la propia presidenta, porque el combustible que va y viene a Estados Unidos, pues tampoco es manejado totalmente por mexicanos, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad del otro lado de la frontera en este asunto, no? Porque el lavado de dinero existe también de este lado y de aquel lado. Sí. Entonces, creo que eso también podrá ser un buen argumento. Y sí, definitivamente es un gran punto. Sofía, te mando un gran saludo, como siempre, y mi agradecimiento que estuviste con nosotros. Que tengas buena noche. Igualmente, Javier, siempre con mucho gusto y muy buenas noches a todas y a todos. Gracias.